¿Qué tal, amigos? En la clase anterior revisamos la conjugación del verbo kana, ser o estar, en la segunda persona del plural. Recordemos. Ustedes son Kankunami Kangichik. Ustedes son un regalo de Dios. Kankunaka Pachakamas Karashkami Kangichik. Kankunaka. Kankuna, ustedes. Ka es el enfatizador de ustedes. Pachakamak, Dios. Karashkami. Karashka, regalo. Mi es el focalizador principal que expresa afirmación. Kangichik. Ka es raíz del verbo kana que significa ser o estar. El sufijo nkichik, n, k, i, che y ka conjuga el verbo en plural. Aprendamos. El verbo kana significa ser o estar. En quichua todos los verbos se componen de raíz e infinitivo. Ka es la raíz y na el infinitivo. Los sufijos n, che y k, n, k, i, che y k o n conjugan cualquier verbo en presente en las personas del plural. Ahora avanzaremos con la conjugación del verbo en la tercera persona del plural. Pasemos a la práctica. Ellos están en la playa o ellas están en la playa. Paikunaka hatun mamakochapimi kan. Paikunaka, paikuna, ellos o ellas. Ka es el enfatizador de ellos o ellas. Hatun mamakochapimi. Hatun mamakochapi, en la playa. Mi es el focalizador principal que expresa afirmación. Kan, están. Ka es la raíz del verbo kana, que significa ser o estar. El sufijo n conjuga el verbo en plural. Diálogo. Ellas son mis hermanas. Paikunaka ñuka ñañakunami kan. Ellos son policías. Paikunaka chapajkunami kan. Ellos están en la playa. Paikunaka hatun mamakochapimi kan. Kutin Nipay, por favor, dímelo otra vez. Ellas son mis hermanas. Paikunaka ñuka ñañakunami kan. Ellos son policías. Paikunaka chapajkunami kan. Ellos están en la playa. Paikunaka hatun mamakochapimi kan. En la próxima lección. Gracias, amigos, por su sintonía de siempre. En la clase que viene incrementaremos nuestro vocabulario. Tendremos palabras nuevas. Shukpunyakaman. Hasta otro día. ¿Qué tal, amigos? Kausangichu, ¿cómo va su vida? La clase anterior concluimos con la conjugación del verbo kana, ser o estar, en la tercera persona del plural. Antes de avanzar, revisemos lo aprendido. Aprendamos. Existen en la lengua quichua algunos morfemas o afijos que son secuencias lingüísticas que se anteponen como prefijos, se posponen como sufijos o se insertan como infijos en una palabra para modificar su significado. Uno de ellos es kamak, que es el indicativo de ser o estar encargado del cuidado de algo, y va al final de la palabra. Pasemos a la práctica. Huasicamak, encargado de cuidar la casa. Cuchicamak, encargado de cuidar los cerdos. Huagracamak, encargado de cuidar el ganado. Recordemos que en plural debemos agregar al final la palabra cuna. Así, Huasicamak cuna serán los cuidadores de la casa. Cuchicamak cuna, los encargados del cuidado de los cerdos. Huagracamak cuna, los que vigilan del ganado. Diálogo. Paika kuchika magmi.
Él es cuidador de cerdos. Ñukanchikka wasikama kunami kanchik. Nosotros somos los cuidadores de la casa. Paikunaka wakrakama kunami. Ellos son los que vigilan o cuidan el ganado. Kutin rimapay. Por favor, habla otra vez. Paika kuchikamagmi. Él es cuidador de cerdos. Ñukanchikka wasikama kunami kanchik. Nosotros somos los cuidadores de la casa. Paikunaka wakrakama kunami. Ellos son los que vigilan o cuidan el ganado. En la próxima lección. En la clase que viene pasaremos revista a algunas profesiones. En la anterior entrega aprendimos sobre el morfema kamak, que agregado al final de una palabra significa ser o estar encargado del cuidado de algo. Echemos un vistazo. Aprendamos. El término profesión no existe en el diccionario quichua. Sin embargo, si se quiere hablar de las diversas ocupaciones o trabajos que desempeñan los miembros de una comunidad, se utilizan las palabras siguientes. Trabajo, yamkai o rurai. Y cuando el trabajo es colectivo, la palabra indicada es minga. Pasemos a la práctica. Las diversas ocupaciones tienen sus propios sonidos en el quichua. Sembrador, tarpuk, que viene del verbo sembrar, tarpuna. Pastor, michik, que viene del verbo pastar, michina. Pintor, yimpik, que viene del verbo pintar, yimpina. Gobernante, pushak, que viene del verbo gobernar, pushana. Navegante, wampuk, que viene del verbo navegar, wampuna. Diálogo. Paika Josemi, él es José. Joseca tarpukmi, José es sembrador. Ñukaka michikmikani, yo soy pastora. Paika Rafaelmi, él es Rafael. Rafael Kapushakmi, Rafael es gobernante. Kutin Nipay, por favor, dímelo otra vez. Paika Josemi, José Katarpugmi, él es José. José es sembrador. Ñukaka michikmikani, yo soy pastora. Paika Rafaelmi, Rafael Kapushakmi, él es Rafael. Rafael es gobernante. En la próxima lección. Los esperamos, amigos, en la próxima clase, pues conoceremos los nombres quichuas de algunos lugares del país. Shukpunyakaman. Hasta otro día. Shukpunya, un lindo día para todos. En la clase pasada aprendimos el nombre de algunas ocupaciones o trabajos que desempeñan las personas de una comunidad. Aquí está una revisión. Sembrador, tarpuk, que viene del verbo sembrar, tarpuna. Pastor, michik, que viene del verbo pastar, michina. Pintor, yimpik, que viene del verbo pintar, yimpina. Gobernante, pushak, que viene del verbo gobernar, pushana. Navegante, wampuk, que viene del verbo navegar, wampuna. Aprendamos. Algunos lugares de nuestro país tienen nombres quichuas. Chimborazo es uno de ellos. Chimbo viene de la palabra chimba, que significa al frente. Razo viene de la palabra razu, que en quichua significa nieve. Entonces, Chimborazo significa nieve del frente, o nieve que está al frente. El cantón Cotacachi también tiene su significación quichua. Cotacachi significa donde se muele la sal. Cota viene de la palabra cutana, que significa moler. Cachi significa sal. En la provincia de Bolívar existe una parroquia que se llama Simiatuk, que
que significa boca de lobo. Simi o shimi significa boca. Atuk, lobo. Shimiatuk, simiatuk significa boca de lobo. Carapungo literalmente significa puerta de cuero. Pungu, puerta. Cara, cuero. Carapungo, puerta de cuero. Para algunos escritores, carapungo significa puerta por donde entraron los caras provenientes de Centroamérica. La Chimba es la comunidad donde nació la compañera Tránsito Amaguaña, ubicada en el cantón Cayambe. Chimba significa al frente. Rucu Pichincha significa viejo Pichincha. Guagua Pichincha significa niño o bebé Pichincha. Yana Urku significa montaña negra. Yana, negra. Urku, montaña. Y en la provincia de Imbabura existen hermosos lagos, 2 de ellos tienen nombres quichua. Por ejemplo, Cuicocha, que significa lago de Cui. Yahuarcocha significa lago de sangre. Yahuar, sangre. Cocha, lago o laguna. Se llama así porque antes de la llegada de los españoles, sus aguas se tiñeron de sangre tras un enfrentamiento entre los caranquis y los incas, donde murieron más de 30,000 hombres, y sus cadáveres fueron arrojados a esta laguna. Por eso su traducción es lago de sangre. Yahuar, sangre. Cocha, lago o laguna. En la próxima lección. Tiene que acompañarnos en la siguiente clase, pues aprenderemos algunas expresiones quichuas. Gracias por su sintonía. Yupaychanchi, Uyashkamanda. Saludos amigos. Los lugares de nuestro país que tienen nombres quichuas fueron motivo de nuestra clase pasada. Recordemos. Chimborazo significa nieve del frente o nieve que está al frente. Cotacachi significa donde se muele la sal. Shimiatuk, simiatuk significa boca de lobo. Carapungo literalmente significa puerta de cuero. Rucu Pichincha significa viejo Pichincha. Guagua Pichincha significa niño o bebé Pichincha. Cuicocha significa lago de Cui. Yahuarcocha significa lago de sangre. Aprendamos. Entre las expresiones quichuas también tenemos algunos dichos. Por ejemplo, Amamishkishimi Hayakshungu Kangi significa no seas boca dulce, corazón amargo. Es sinónimo de decir que no seas hipócrita. Waira Apamushka significa traído por el viento. Se refiere a toda persona que no tiene clara su identidad cultural. Waira, viento. Apamushka, traído. Waira Apamushka significa traído por el viento. Caspi Rinri, oreja de palo, para referirse a personas que no quieren entender. Caspi, palo, Rinri, oreja. Chaupi Punchapi Tutayarca, anocheció al mediodía. Es una frase que se utiliza en alusión a la invasión española. Chaupi Tutapi Punchayán, amanece en la medianoche, haciendo alusión al despertar de los pueblos, y en especial de los pueblos indígenas. Chaupi Tuta, medianoche. Punchayán, amanece. Chaupi Tutapi Punchayán, amanece en la medianoche. En la próxima lección. En nuestra próxima entrega llegaremos con algunos decires ancestrales. Los esperamos. Ali Shamushka, sea usted bienvenido. La clase pasada aprendíamos algunos decires en lengua ancestral. Es momento de revisarlos. Amamishkishimi Hayakshungu Kangi significa no seas boca dulce, corazón amargo. Es sinónimo de decir que no seas hipócrita. Waira Apamushka significa traído por el viento. Caspi Rinri, oreja de palo, para referirse a personas que no quieren entender. Chaupi Punchapi Tutayarca, anocheció al mediodía. Chaupi Tutapi Punchayán, amanece en la medianoche. Aprendamos.
existen algunos códigos culturales que se utilizan en nuestros pueblos indígenas desde la época de nuestros ancestros. Por ejemplo, uno de estos códigos es decir ñanta mañachi, que significa présteme el camino. A pesar de que los caminos y los chaquiñanes son públicos, en las comunidades indígenas se dice ñanda mañachi, que significa préstame el camino, como una manera de pedir permiso por estar pasando por el área que corresponde a otra familia o ayllu. De esta manera, ñanta mañachi es una forma cordial de saludar, sinónimo de decir ¿cómo estás? Por favor, préstame el camino. Cuando una persona llega a visitar a otra, se utiliza la frase mingachiwey. Esta es una forma de pedir permiso. Es una manera de decir, por favor, permíteme llegar a tu casa, o por favor, permíteme estar un momento en tu casa. Mingachiwey. Por lo general, cuando se celebra el Inti Raymi, los jóvenes de las comunidades se juntan con sus instrumentos musicales y van de casa en casa entonando la música, pronunciando la frase Mingachiwey mama, Mingachiwey taita. Por favor, permítame llegar a su casa. Por favor, permítame estar un momento en su casa. Eso significa Mingachiwey. En la próxima lección. Amigos, gracias por acompañarnos en este acercamiento diario a la lengua de nuestros ancestros. La clase que viene daremos un paseo gastronómico. Vengan preparados. Shuk Punjakaman. Hasta otro día. Causanguichu, ¿cómo va su vida, amigo? La clase anterior conocíamos algunos códigos culturales que son utilizados por los indígenas desde tiempos ancestrales. Le pedimos a Marta Santillán que nos los recuerde. Ñanta mañachi, que significa présteme el camino. A pesar de que los caminos y los chaquiñanes son públicos, en las comunidades indígenas se dice ñanda mañachi, que significa préstame el camino. Cuando una persona llega a visitar a otra, se utiliza la frase mingachiwey. Esta es una forma de pedir permiso. Es una manera de decir, por favor, permíteme llegar a tu casa, o por favor, permíteme estar un momento en tu casa. Aprendamos. Hoy haremos un pequeño paseo gastronómico. Recordemos que alimento en quichua se dice mikuy. Alimentarse, mikuna. Alimentos, mikuna kuna. Y fruta, añahui. Pasemos a la práctica. Aquí los nombres de algunas frutas. Guineo, palanta. Maqueño, yurimahuas. Granadilla, tintín. Tocte, tucti. Las frutas son apetecidas sobre todo en el desayuno o shunkuna. Kutinrimapay, por favor, habla otra vez. Aquí los nombres de algunas frutas. Guineo, palanta. Maqueño, yurimahuas. Granadilla, tintín. Tocte, tucti. Las frutas son apetecidas sobre todo en el desayuno o shunkuna. En la próxima lección. En la próxima lección la alimentación será más contundente y deliciosa. Hasta entonces, amigos, los esperamos. En la anterior entrega incrementamos nuestro vocabulario con los nombres de algunas frutas. Es tiempo de recordar para avanzar. Recordemos que alimento en quichua se dice mikuy. Alimentarse, mikuna. Alimentos, mikuna kuna. Y fruta, añahui. Guineo, palanta. Maqueño, yurimahuas. Granadilla, tintín. Tocte, tucti. Las frutas son apetecidas sobre todo en el desayuno o shunkuna. Aprendamos. Hoy, como lo habíamos anticipado, la alimentación será reforzada y deliciosa, pues percibiremos el aroma de algunos platos tradicionales. Comida, mikuna. Comidas, mikuna kuna.
Pasemos a la práctica. Yawar locro. Yawar sangre. Locro con sangre. Chawar mishki. Dulce de penco. Chawar penco. Mishki dulce. Mapawira. Manteca sucia. Se refiere a la manteca de chancho. Guaguas de pan. Niños o niñas, o bebés de pan. En quichua decimos guaguatanda. Chucchucara. Este nombre proviene de chucchuni, temblar, cara, piel. Chucchucara, piel que tiembla. Puede tener este significado o también el de yuchucara, que significa piel pelada. Se refiere a la piel pelada del chancho. Timbushka. Es un delicioso caldo de pecho de res preparado con leche, pimiento rojo, col y papas. Timbushka significa hervido. Tripa mishki. Literalmente significa tripa dulce, pero decir tripa mishki es mencionar que la tripa está deliciosa. Diálogo. Imata mikungapaj munanki. ¿Qué quieres comer hoy? Yawarlocro tami mikunayan. Quiero comer yaguarlocro. Imatata hatujungi. ¿Qué está vendiendo? Timbushka tami hatujuni. Estoy vendiendo timbushka. En la próxima lección. En la próxima lección volveremos con morfemas útiles. Pachacamac alinichum. Que Dios lo bendiga. Sumac Punya, un lindo día para todos, amigos oyentes. Repasemos la lección anterior que nos llegaba con aromas de los platos típicos de la serranía ecuatoriana. Yawar locro. Yawar sangre. Locro con sangre. Chawar mishki. Dulce de penco. Chawar penco. Mishki dulce. Mapawira. Manteca sucia. Se refiere a la manteca de chancho. Guaguas de pan. Niños o niñas, o bebés de pan. En quichua decimos guaguatanda. Chucchucara. Este nombre proviene de chucchuni, temblar, cara, piel. Chucchucara, piel que tiembla. Puede tener este significado o también el de yuchucara, que significa piel pelada. Se refiere a la piel pelada del chancho. Timbushka. Es un delicioso caldo de pecho de res preparado con leche, pimiento rojo, col y papas. Timbushka significa hervido. Tripa mishki. Literalmente significa tripa dulce, pero decir tripa mishki es mencionar que la tripa está deliciosa. Aprendamos. Ya conocíamos de la existencia de morfemas en la lengua quichua y decíamos de ellos que son secuencias lingüísticas que se posponen a manera de sufijos a una palabra para modificar su significado. Es el caso del morfema pash, que junto a un nombre indica inclusión en una actividad o condición, es decir, significa también. Pasemos a la práctica. Utilicemos algunas palabras de nuestro vocabulario recientemente aprendido. Tarpuk, sembrador, michik, pastor, y otras que conocemos bien como uno de los saludos, y manayatas kangi, y la contestación, ñucaca aliyamikani. Diálogo. Ñucaca tarpuk mikani, paikunapash tarpukkunamikani. Yo soy sembrador, ellos también son sembradores. Imanayata kangi, ñucaca aliyamikani, ñucapash aliyamikani. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, yo también estoy bien. Paika michikmi, ñucapash michikmikani. Él es pastor, yo también soy pastor. Kutin rimapay, por favor, dímelo otra vez. Ñucaca tarpukmikani, paikunapash tarpukkunamikani. Yo soy sembrador. Ellos también son sembradores. Imanayata kangi, ñucaca aliyamikani, ñucapash aliyamikani. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, yo también estoy bien.
Paika michikmi, ñukapash michikmi kani. Él es pastor. Yo también soy pastor. En la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos algunas expresiones útiles. Shuya shuyan mi mashikuna. Los esperamos, amigos. Osangichu, ¿cómo va su vida? Espero que muy bien. El tema de la clase anterior fue el morfema pash, que adicionado al final de un nombre o pronombre indica inclusión en una actividad o condición. Es momento de recordar los ejemplos con los que trabajamos. Ñukaka tarpukmi kani. Paikunapash tarpukkunami kani. Yo soy sembrador. Ellos también son sembradores. Imanayata kangi. Ñukaka aliyami kani. Ñukapash aliyami kani. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Yo también estoy bien. Paika michikmi. Ñukapash michikmi kani. Él es pastor. Yo también soy pastor. Aprendamos. Existen frases que usamos a diario y cuando aprendemos una lengua nueva para nosotros es necesario tomar en cuenta. En esta clase vamos a recordar algunas y conocer otras que serán muy útiles. Aprender se dice yachakui. Recordar se dice yuyarina. Pasemos a la práctica. Imatak kaika. ¿Qué es esto? Imatak chaika. ¿Qué es eso? Imashina nina. ¿Cómo se dice? ¿O cómo se debe decir? Shinami kan. Así es. Kutin rimapai. Por favor, habla otra vez. Imatak kaika. ¿Qué es esto? Imatak chaika. ¿Qué es eso? Imashina nina. ¿Cómo se dice? ¿O cómo se debe decir? Shinami kan. Así es. Diálogo. Imatak kaika. Kaika ñuka kamumi. ¿Qué es esto? Este es mi libro. Imatak chaika. Chaika ñuka tarpushkami. ¿Qué es eso? Ese es mi sembradío. Imashina nina, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se dice cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Se dice imashuti kangi. Shinami-kan. Así es. En la próxima lección. La clase que viene tomaremos contacto con algunas palabras derivadas. Esperamos contar con su sintonía. Shukpun yakaman. Hasta otro día.